Llega un momento en la evolución de Sagitario en el que deja de perseguir el papel de héroe indispensable. No ocurre por cansancio físico, sino por una profunda transformación espiritual. Después de innumerables batallas, de sostener proyectos, amistades, relaciones y sueños ajenos, comprende que la verdadera grandeza no consiste en ser necesario para todos, sino en permanecer fiel a su propia esencia. Ese descubrimiento marca uno de los cambios más poderosos de todo su recorrido astrológico. Júpiter, su planeta regente, impulsa a Sagitario a expandirse, a proteger, a enseñar y a abrir caminos. Durante gran parte de su vida siente que tiene una misión permanente: inspirar, resolver problemas, levantar el ánimo de quienes caen y convertirse en la chispa que enciende el fuego de los demás. Sin embargo, la sabiduría jupiteriana madura cuando entiende que incluso la luz puede convertirse en una prisión si necesita ser reconocida constantemente. Cuando Sagitario ya no quiere ser imprescindible, deja de cargar responsabilidades que nunca le pertenecieron. Comprende que muchas personas se habían acostumbrado a apoyarse en su fortaleza sin desarrollar la propia. Entonces comienza a retirarse con serenidad, no como un acto de abandono, sino como un gesto de respeto hacia el crecimiento ajeno. Permite que cada uno enfrente sus propios desafíos mientras él continúa avanzando hacia horizontes todavía desconocidos. Desde una perspectiva astrológica, este proceso simboliza la expansión definitiva de su conciencia. El arquero deja de disparar flechas para demostrar su valor y empieza a lanzarlas únicamente cuando su espíritu encuentra un propósito auténtico. Ya no necesita demostrar que siempre puede salvar el día. Descubre que su energía es demasiado valiosa para desperdiciarla intentando sostener estructuras que dependen exclusivamente de él. Existe una libertad inmensa en ese instante. Durante años pudo sentir que debía responder inmediatamente, solucionar cada conflicto, ofrecer una palabra de ánimo, convertirse en el motor de cualquier grupo o cargar con expectativas que otros depositaban sobre sus hombros. Pero llega el momento en que rompe esas cadenas invisibles. No porque haya perdido generosidad, sino porque comprende que la verdadera generosidad también consiste en enseñar independencia. Muchos interpretan este cambio como frialdad. Se equivocan. Sagitario continúa teniendo un corazón enorme, pero ahora distingue perfectamente entre ayudar y sacrificar su paz interior. Aprende que quien realmente aprecia su presencia permanecerá cerca incluso cuando deje de resolver todos los problemas. Quien únicamente buscaba beneficiarse de su fuerza terminará alejándose por iniciativa propia. En esta etapa también desaparece el miedo a decepcionar. El arquero deja de vivir condicionado por las expectativas ajenas. Comprende que intentar satisfacer a todo el mundo solo conduce al agotamiento espiritual. Su fuego deja de consumirse para iluminar caminos que otros ni siquiera desean recorrer. En lugar de eso, concentra toda su energía en su propia evolución, en nuevos conocimientos, nuevos viajes interiores y nuevas metas que alimentan su espíritu. Astrológicamente, este cambio representa una expresión superior del elemento fuego. Ya no es un fuego que arde descontroladamente para mantener calientes a todos los que lo rodean. Es una llama estable, consciente y poderosa que conoce perfectamente cuándo expandirse y cuándo conservar su energía. Esa madurez convierte a Sagitario en una presencia aún más imponente, precisamente porque deja de buscar reconocimiento. Paradójicamente, cuanto menos intenta ser imprescindible, más inspira. Su independencia transmite una enseñanza silenciosa. Demuestra que el verdadero liderazgo nunca consiste en crear dependencia, sino en despertar autonomía. Su ejemplo empuja a otros a descubrir recursos internos que jamás habrían encontrado mientras permanecían refugiados bajo su protección. También cambia su relación con el tiempo. Ya no siente urgencia por demostrar resultados inmediatos ni por solucionar cada dificultad que aparece en el horizonte. Entiende que la vida posee sus propios ritmos y que cada alma debe recorrer el sendero que le corresponde. Esta paciencia fortalece aún más su carácter y le permite contemplar los acontecimientos desde una perspectiva mucho más elevada. La intuición de Sagitario alcanza entonces una claridad extraordinaria. Aprende a distinguir quién camina a su lado por admiración sincera y quién solo permanece cerca mientras recibe beneficios. Esa capacidad de discernimiento elimina numerosas decepciones futuras. El arquero deja de abrir todas las puertas indiscriminadamente y reserva su confianza para quienes realmente valoran su autenticidad. En esta fase también nace una serenidad casi legendaria. La necesidad de controlar desaparece. Si alguien decide marcharse, lo acepta. Si un proyecto termina,
agradece lo aprendido. Si un ciclo concluye, mira hacia el siguiente horizonte sin nostalgia. Sabe que el universo siempre recompensa a quien continúa avanzando con el corazón ligero. La fuerza de Sagitario nunca estuvo en convertirse en el pilar de la vida de los demás. Su auténtico destino consiste en mostrar que la libertad comienza cuando nadie necesita demostrar constantemente su importancia. El arquero comprende finalmente que su valor no depende de cuántas personas lo necesiten, sino de la fidelidad con la que sigue la voz de su propio espíritu. Cuando alcanza este estado, su presencia deja de ser una obligación para convertirse en un privilegio. Permanece junto a quienes caminan por elección y no por dependencia. Comparte su fuego con quienes también alimentan el suyo. Avanza sin cadenas, sin culpa y sin miedo, consciente de que el universo siempre abre nuevos senderos para quien tiene el coraje de dejar atrás aquello que ya no pertenece a su destino. En ese instante, Sagitario deja de buscar ser imprescindible porque descubre una verdad mucho más grande: el alma verdaderamente libre jamás necesita demostrar su importancia, ya que su sola existencia se convierte en una inspiración capaz de trascender cualquier ausencia. Hay una renuncia silenciosa que transforma por completo el destino de Sagitario, la necesidad de dejar una huella en cada lugar por el que pasa. Durante una etapa de su vida, el arquero siente que debe cambiar a las personas, inspirarlas, abrirles los ojos o impulsarlas hacia una versión mejor de sí mismas. Esa inclinación nace de su naturaleza expansiva y de la influencia de Júpiter, que lo impulsa a compartir conocimiento y esperanza. Sin embargo, la madurez astrológica le revela que no toda semilla germina en el mismo momento ni en el mismo terreno. Cuando Sagitario comprende esta verdad, deja de insistir donde no existe disposición para crecer. No interpreta esa decisión como una derrota, sino como un acto de profundo respeto por los tiempos del universo. Entiende que cada alma posee su propio ciclo y que intentar acelerar el despertar de los demás solo genera desgaste. Esa comprensión lo libera de una carga invisible que había llevado durante años sin darse cuenta. En ese momento también cambia su manera de entender la lealtad. Ya no confunde permanecer con pertenecer. Descubre que la auténtica lealtad no consiste en quedarse indefinidamente en lugares donde ya no existe evolución, sino en ser fiel a la llamada de su propio espíritu. Permanecer únicamente por costumbre empieza a resultarle más doloroso que afrontar la incertidumbre de un nuevo comienzo. Por eso, cuando siente que un ciclo ha cumplido su propósito, reúne el valor suficiente para despedirse sin resentimiento. Esta etapa fortalece enormemente su conexión con el elemento fuego. El fuego no fue creado para permanecer inmóvil, su naturaleza consiste en transformar cuanto toca y continuar avanzando. Sagitario comprende que detenerse indefinidamente para sostener estructuras agotadas contradice la esencia misma de su energía zodiacal. Entonces recupera su impulso explorador y vuelve a mirar hacia horizontes que antes parecían demasiado lejanos. Paradójicamente, cuanto menos intenta demostrar su utilidad, más evidente resulta su influencia. Su presencia deja de apoyarse en lo que hace por los demás y comienza a manifestarse a través de lo que representa. Su coherencia, su independencia y su serenidad terminan inspirando mucho más que cualquier discurso. Se convierte en un ejemplo de libertad vivida, no de libertad predicada. Otra transformación profunda aparece en su relación con la culpa. Durante mucho tiempo pudo sentir que alejarse equivalía a fallar a quienes habían compartido parte de su camino. Sin embargo, la experiencia termina enseñándole que nadie puede crecer cargando permanentemente con responsabilidades emocionales ajenas. Comprende que el exceso de compromiso también puede convertirse en una forma de estancamiento cuando impide escuchar la propia vocación. Astrológicamente, este proceso representa una elevación de conciencia en la que Sagitario deja de buscar validación mediante el sacrificio. Su valor deja de depender de cuánto entrega o cuánto soporta. Descubre que el universo no mide la grandeza por el peso que alguien carga sobre sus hombros, sino por la fidelidad con la que sigue el propósito para el que nació. Esa revelación transforma completamente su manera de caminar por la vida. También aprende a convivir con el vacío que dejan las despedidas. Lejos de intentar llenarlo inmediatamente con nuevas personas o proyectos, permite que ese espacio permanezca abierto el tiempo necesario. Comprende que los vacíos no siempre son pérdidas, muchas veces son el lugar donde el destino prepara la llegada de oportunidades más acordes con la persona en la que se ha convertido. Esa paciencia fortalece su confianza en los ciclos naturales de la existencia. Su intuición adquiere entonces un matiz casi profético.
Empieza a percibir cuando una etapa está llegando a su fin mucho antes de que las circunstancias externas lo confirmen. En lugar de resistirse, acompaña el movimiento del universo con la misma elegancia con la que una flecha sigue su trayectoria después de abandonar el arco. Ya no teme al cambio porque reconoce que el cambio ha sido siempre su hogar. El arquero descubre además que la verdadera abundancia no consiste en acumular relaciones, compromisos o reconocimientos, sino en conservar un espíritu ligero, capaz de responder sin miedo a cada nueva llamada del destino. Esa ligereza se convierte en su mayor fortaleza. Al desprenderse de la obligación de ser imprescindible, recupera una energía creadora que había permanecido oculta bajo el peso de expectativas ajenas. Es entonces cuando Sagitario alcanza una de las expresiones más elevadas de su naturaleza zodiacal. Ya no avanza para demostrar quién es, porque su propia existencia habla por él. No necesita ocupar todos los espacios ni ser recordado en cada historia. Le basta conseguir el horizonte que enciende su alma, sabiendo que quien vive de acuerdo con su verdad deja una huella imborrable sin proponérselo. Esa es la paradoja más extraordinaria del arquero: cuando deja de esforzarse por ser necesario, se convierte en un símbolo de libertad cuya influencia perdura mucho más allá de su presencia física. Existe un instante decisivo en la evolución de Sagitario en el que comprende que ser imprescindible también puede convertirse en una identidad. Sin darse cuenta, durante años pudo haber asociado su valor con la capacidad de sostener, proteger, aconsejar o impulsar a los demás. Pero la astrología enseña que toda identidad, incluso la más noble, debe romperse cuando deja de favorecer la expansión del alma. El arquero descubre entonces que ninguna misión auténtica exige renunciar permanentemente a sí mismo. Ese despertar produce un cambio profundo en la forma de entender el tiempo. Sagitario deja de correr para llegar antes que nadie o para resolver situaciones que ni siquiera le corresponden. Empieza a caminar con el ritmo de los grandes viajeros del espíritu, aquellos que saben que los horizontes importantes no desaparecen por avanzar con serenidad. Esta nueva actitud no reduce su fuerza, la hace mucho más precisa. Como una flecha lanzada únicamente cuando el viento es favorable, cada decisión adquiere mayor eficacia porque ya no nace de la urgencia, sino de la convicción. La influencia de Júpiter también se manifiesta de una manera diferente. Si antes expandía su energía hacia el exterior, ahora comienza a expandir su universo interior. Dedica más tiempo a cultivar conocimientos, experiencias y reflexiones que alimentan su propia evolución. Comprende que ningún maestro puede enseñar indefinidamente si deja de aprender. Por eso vuelve a convertirse en explorador, no para escapar del mundo, sino para descubrir versiones de sí mismo que permanecían dormidas. En esta etapa surge una cualidad poco mencionada de Sagitario, la elegancia para retirarse sin provocar destrucción. No necesita romper todos los puentes ni convertir cada despedida en un enfrentamiento. Cuando entiende que una relación, un proyecto o una etapa han cumplido su función, se aleja con dignidad. Conserva el agradecimiento por lo vivido, pero no permite que la nostalgia detenga el siguiente capítulo de su destino. Esa capacidad demuestra una fortaleza mucho mayor que la de permanecer por miedo al cambio. También desaparece la necesidad de ser comprendido por todo el mundo. Sagitario acepta que algunas personas solo conocieron una versión determinada de su personalidad y que nunca entenderán la transformación que está viviendo. En lugar de gastar energía intentando convencerlas, permite que cada uno conserve la imagen que desee. Su identidad deja de depender de las interpretaciones ajenas y comienza a sostenerse únicamente sobre la verdad que reconoce en su interior. Astrológicamente, este proceso simboliza el momento en que el arquero deja de mirar constantemente hacia atrás para comprobar quién continúa siguiéndolo. Ya no necesita contar cuántos permanecen a su lado. Toda su atención se dirige al horizonte, porque comprende que quien nació para avanzar no puede vivir pendiente de quienes decidieron detenerse. Esta actitud fortalece aún más su magnetismo, ya que transmite una seguridad serena que no necesita imponerse. El elemento fuego alcanza aquí una expresión especialmente elevada. No es el fuego impaciente que busca consumir cada desafío para demostrar su potencia. Es el fuego de la antorcha que permanece encendida incluso en medio del viento más intenso. Sagitario aprende a proteger su energía de las distracciones, de los conflictos innecesarios y de las expectativas que otros proyectan sobre él. Esa administración consciente de su fuerza le permite sostener grandes proyectos durante mucho más tiempo sin agotarse. Otro cambio significativo aparece en su manera de interpretar la soledad. Lo que antes podía parecer un vacío se convierte en un espacio de creación.
En esos periodos de aparente aislamiento nacen las ideas más valientes, los sueños más ambiciosos y las decisiones que transformarán los años siguientes. Sagitario deja de temer esos momentos porque descubre que son los talleres secretos donde el universo forja su siguiente versión. Incluso su concepto de la victoria evoluciona. Ya no considera un triunfo que todos dependan de su presencia. La mayor conquista consiste en observar cómo quienes compartieron parte de su camino también han aprendido a caminar por sí mismos. Entonces comprende que su influencia ha sido verdadera precisamente porque no creó cadenas, sino alas. En esa fase final de madurez, Sagitario ya no necesita ocupar el centro de ninguna historia para sentirse pleno. Su espíritu comprende que las constelaciones más brillantes no compiten entre sí por iluminar el cielo. Cada una resplandece desde su propio lugar, cumpliendo una función única dentro del inmenso orden del universo. Así avanza el arquero, libre de la necesidad de ser imprescindible, pero más poderoso que nunca porque ha descubierto que la auténtica trascendencia no nace de ser necesario para los demás, sino de permanecer siempre fiel al llamado inquebrantable de su propia alma. Uno de los cambios más profundos que experimenta Sagitario cuando deja de querer ser imprescindible es que aprende a convivir con el silencio que deja su ausencia. Durante mucho tiempo, el movimiento constante, las conversaciones, las responsabilidades y las personas que acudían en busca de su energía podían hacerle creer que su misión consistía en permanecer siempre disponible. Sin embargo, llega un instante en el que descubre que el universo continúa girando incluso cuando él decide dar un paso atrás. Lejos de producirle inseguridad, esa revelación le concede una paz inmensa. Comprende que nunca fue llamado a sostener el mundo, sino a recorrerlo con un espíritu libre. Desde una perspectiva astrológica, este aprendizaje representa una de las lecciones más elevadas de Júpiter. El planeta de la expansión no enseña únicamente a conquistar nuevos territorios, sino también a confiar en la inteligencia del orden universal. Sagitario entiende que cada persona posee su propio camino iniciático y que interferir constantemente en él puede impedir que los demás descubran la fortaleza que ya existe en su interior. Así, el arquero deja de actuar como un salvador permanente para convertirse en un inspirador silencioso. También cambia su forma de interpretar las despedidas. Antes podía considerar que alejarse de alguien equivalía a perder una parte de sí mismo. Ahora comprende que las relaciones auténticas no necesitan una presencia continua para conservar su valor. Quien realmente comparte su esencia permanecerá conectado a través del respeto, de la admiración y del afecto, incluso cuando los caminos tomen direcciones distintas. Esta certeza elimina el miedo a cerrar ciclos y fortalece su confianza en los encuentros que el destino todavía guarda para el futuro. Otro aspecto que florece en esta etapa es una enorme capacidad para observar sin intervenir. Sagitario desarrolla una paciencia que pocas veces se asocia con un signo de fuego. Aprende que existen momentos en los que la mayor muestra de sabiduría consiste en permanecer en silencio mientras cada persona enfrenta las consecuencias de sus propias decisiones. No lo hace desde la indiferencia, sino desde la comprensión de que ciertas lecciones solo pueden aprenderse mediante la experiencia directa. Esta transformación también modifica su manera de ejercer el liderazgo. Deja de ocupar siempre la primera línea y empieza a impulsar a otros para que descubran su propio potencial. Comprende que un verdadero guía no crea seguidores eternos, sino personas capaces de avanzar sin depender constantemente de su presencia. Esa actitud multiplica el alcance de su influencia, porque su ejemplo continúa vivo incluso cuando ya no está presente. El fuego sagitariano deja entonces de consumirse en incontables frentes abiertos. Su energía se vuelve selectiva, estratégica y extraordinariamente poderosa. Como un arquero que reserva sus mejores flechas para los objetivos realmente importantes, aprende a no desperdiciar su fuerza en conflictos pasajeros ni en personas que no desean evolucionar. Esta administración consciente de su vitalidad le permite alcanzar metas mucho más ambiciosas que aquellas que antes parecían absorber toda su atención. En el plano espiritual surge además una relación completamente distinta con el destino. Sagitario deja de creer que todo depende exclusivamente de su esfuerzo. Descubre que existen sincronías, oportunidades y encuentros que aparecen precisamente cuando deja de controlar cada detalle. Al liberar el deseo de ser indispensable, abre espacio para que el universo actúe de maneras inesperadas. Esa confianza fortalece su optimismo natural y le recuerda que no necesita empujar todas las puertas, algunas comienzan a abrirse por sí solas cuando llega el momento adecuado. Incluso su valentía adquiere un significado más elevado.
Ya no se trata únicamente del coraje para enfrentarse a enemigos visibles o atravesar grandes desafíos. La verdadera valentía consiste ahora en aceptar que su valor permanece intacto aunque nadie reclame su ayuda, aunque nadie aplauda sus decisiones o aunque sus logros pasen desapercibidos durante un tiempo. Esa fortaleza interior es mucho más difícil de conquistar que cualquier victoria externa. Es entonces cuando Sagitario comprende una verdad reservada para quienes han recorrido un largo camino de crecimiento. La misión del arquero nunca fue convertirse en una columna que otros utilizaran para sostenerse indefinidamente. Su auténtico propósito consiste en recordar que toda alma ha nacido para caminar con sus propias piernas hacia el horizonte que le corresponde. Cuando interioriza esta enseñanza, deja de medir su importancia por la cantidad de personas que dependen de él y comienza a medirla por la fidelidad con la que sigue el llamado de su espíritu. En ese estado alcanza una libertad casi legendaria, porque descubre que quien ha dejado de necesitar ser imprescindible posee una fuerza que ya no puede ser limitada por las expectativas, las exigencias ni los temores del mundo. Existe un punto de inflexión en el que Sagitario deja de medir su importancia por el espacio que ocupa en la vida de los demás y comienza a medirla por la distancia que ha recorrido en el camino de su propia evolución. Ese cambio de perspectiva altera por completo su manera de vivir. El arquero comprende que el propósito de un espíritu libre no consiste en permanecer siempre en el mismo lugar para ser admirado o necesitado, sino en continuar avanzando hacia escenarios donde todavía pueda crecer. Desde una visión astrológica, este momento representa una integración mucho más profunda entre el fuego de Sagitario y la sabiduría de Júpiter. La expansión deja de entenderse como una acumulación de responsabilidades, compromisos o personas que dependen de él. La verdadera expansión consiste en ampliar la conciencia. Cada experiencia vivida, cada despedida aceptada y cada nuevo horizonte conquistado enriquecen un patrimonio espiritual que nadie puede arrebatarle. Esa riqueza interior sustituye cualquier necesidad de reconocimiento externo. También cambia radicalmente su relación con la incertidumbre. Mientras intentaba ser imprescindible, podía sentir que debía controlar el rumbo de todo cuanto sucedía a su alrededor. Al renunciar a esa carga descubre que el misterio no es un enemigo, sino un aliado. El futuro vuelve a convertirse en una aventura, y no en una lista interminable de obligaciones. Esa recuperación del asombro reactiva una de las cualidades más auténticas de Sagitario, la capacidad de entusiasmarse con lo desconocido. En esta etapa aparece una serenidad difícil de quebrantar. Las críticas ya no tienen el mismo peso, porque dejan de amenazar una identidad construida sobre la utilidad. Si alguien no comprende su forma de actuar, el arquero no siente la necesidad de defenderse continuamente. Comprende que cada persona observa el mundo desde su propio nivel de conciencia y acepta que no todas interpretarán su transformación de la misma manera. Esa aceptación fortalece su paz interior. Otro aspecto poco explorado de esta evolución es el cambio en su manera de relacionarse con el destino. Sagitario deja de perseguir obsesivamente las oportunidades y comienza a reconocer las señales que indican cuál merece realmente su atención. Su intuición se vuelve más fina porque ya no está saturada por el ruido de las expectativas ajenas. Aprende a distinguir entre los caminos que alimentan su alma y aquellos que solo alimentan su ego. La influencia del arquero también adquiere una dimensión más discreta, pero mucho más profunda. Descubre que las enseñanzas más duraderas rara vez nacen de largos discursos. Muchas veces basta una actitud coherente, una decisión valiente o una despedida digna para inspirar transformaciones que otros comprenderán años después. Sagitario acepta que no siempre verá el fruto de las semillas que planta, pero eso deja de inquietarlo. Confía en que el universo hará germinar cada una cuando llegue el momento adecuado. Su relación con el éxito continúa evolucionando. Ya no celebra únicamente las metas alcanzadas, sino también las cargas de las que ha sabido desprenderse. Comprende que avanzar no consiste solo en sumar experiencias, sino también en aprender que debe quedar atrás para que el viaje continúe siendo ligero. Esa capacidad para soltar se convierte en una manifestación de inteligencia espiritual. Astrológicamente, este proceso simboliza el dominio consciente del centauro. La mitad humana representa la razón, la experiencia y la sabiduría adquirida. La mitad caballo simboliza el impulso, la libertad y el movimiento. Cuando Sagitario deja de querer ser imprescindible, ambas naturalezas dejan de competir entre sí. El impulso ya no arrastra a la razón, y la razón ya no limita el impulso. Ambas trabajan unidas para dirigir la flecha hacia un objetivo mucho más elevado, la realización del propósito personal.
En ese estado, incluso los momentos de aparente calma adquieren un significado diferente. Sagitario deja de confundir la quietud con el estancamiento. Comprende que existen pausas que preparan grandes saltos y silencios que fortalecen la visión antes de emprender una nueva travesía. Como el arquero que observa el horizonte antes de tensar el arco, entiende que la paciencia también forma parte de la victoria. Es entonces cuando aparece una de las mayores recompensas de su evolución. Ya no necesita demostrar su fortaleza porque la vive. Ya no necesita convencer a nadie de su valor porque lo conoce. Ya no necesita ocupar un lugar privilegiado para sentirse pleno porque ha descubierto que su auténtico hogar nunca estuvo en la aprobación ajena, sino en la fidelidad a su propia esencia. Cuando Sagitario alcanza este nivel de conciencia, deja de caminar para convertirse en un referente imprescindible y comienza a avanzar como una fuerza inspiradora que no impone, no retiene y no exige. Su mayor triunfo consiste en seguir explorando el universo con el corazón abierto, la mirada fija en nuevos horizontes y la certeza de que el alma más poderosa no es la que consigue que todos la necesiten, sino la que permanece libre mientras ayuda a otros a descubrir su propia libertad. Existe una dimensión poco explorada en la evolución de Sagitario cuando deja de querer ser imprescindible, comienza a reconciliarse con el hecho de que su verdadero valor nunca dependió de la cantidad de batallas libradas por otros, sino de las que fue capaz de conquistar dentro de sí mismo. Esa revelación transforma su fuego interior en una fuerza mucho más estable. Ya no necesita demostrar continuamente su coraje porque comprende que el mayor acto de valentía consiste en mantenerse fiel a su naturaleza incluso cuando nadie espera nada de él. Astrológicamente, esta etapa representa el momento en que el arquero deja de vivir orientado hacia la aprobación y empieza a responder únicamente a la llamada de su propósito. La flecha ya no se dispara para alcanzar un aplauso ni para obtener reconocimiento. Se dirige hacia el horizonte que el alma señala, aunque ese camino deba recorrerse en soledad. Esa independencia convierte cada paso en una decisión consciente y no en una reacción ante las expectativas ajenas. También nace una relación completamente distinta con el esfuerzo. Durante mucho tiempo Sagitario pudo creer que cuanto más sacrificaba, mayor era su importancia. Sin embargo, la madurez le enseña que el sacrificio solo tiene sentido cuando acerca al espíritu a su misión. Cargar pesos innecesarios deja de parecer un gesto heroico y empieza a verse como una distracción que desvía su energía de aquello que realmente ha venido a construir. Esta transformación despierta además una enorme capacidad para contemplar la vida desde una perspectiva más amplia. Como signo asociado a los grandes viajes y a la expansión de la conciencia, Sagitario comprende que ningún paisaje permanece igual para siempre. Del mismo modo, las relaciones, los proyectos y las responsabilidades también cambian con el paso del tiempo. Resistirse a esa realidad solo produce sufrimiento. Aceptarla, en cambio, permite avanzar con la ligereza propia de quien entiende que todo ciclo posee un comienzo, un desarrollo y un final. Es precisamente esa aceptación la que fortalece su confianza en el universo. El arquero deja de sentir que cada puerta cerrada representa una pérdida. Empieza a interpretarla como una indicación de que el camino continúa en otra dirección. Esa actitud elimina gran parte del temor al cambio y reactiva su naturaleza aventurera. Allí donde otros ven incertidumbre, Sagitario vuelve a descubrir posibilidades. Otro aspecto que alcanza una enorme profundidad es su relación con el desapego material y emocional. Comprende que aquello que necesita ser retenido a toda costa probablemente ya dejó de pertenecer a su destino. Esta comprensión no nace del desinterés, sino de una fe inquebrantable en que todo lo auténtico encuentra siempre la forma de permanecer o de regresar cuando el momento es el adecuado. Esa confianza le permite caminar sin el peso constante del miedo a perder. Su manera de entender la libertad también evoluciona. Ya no la identifica únicamente con viajar, explorar nuevos lugares o romper límites externos. Descubre que la mayor libertad consiste en no depender de un papel determinado para sentirse valioso. Cuando deja de necesitar ser el fuerte, el salvador, el consejero o el sostén de todos, experimenta una sensación de amplitud que ninguna conquista material podría ofrecerle. La influencia de Júpiter se manifiesta entonces como una sabiduría silenciosa. Sagitario aprende que enseñar no siempre significa hablar. Muchas veces la lección más poderosa consiste en vivir de acuerdo con aquello que se cree. Su coherencia se convierte en un lenguaje propio. Quienes observan su serenidad frente a los cambios, su capacidad para cerrar etapas sin rencor y su valentía para comenzar desde cero reciben una inspiración mucho más profunda que cualquier discurso. Incluso la noción de destino adquiere un significado diferente.
El arquero deja de imaginar un único camino predeterminado y comprende que el universo ofrece innumerables rutas para cumplir una misma misión. Si una desaparece, otra termina apareciendo. Si una puerta se cierra, un horizonte distinto comienza a iluminarse. Esta visión elimina el miedo a equivocarse, porque entiende que cada experiencia aporta la sabiduría necesaria para la siguiente etapa. En esta fase, Sagitario ya no invierte su energía en demostrar cuánto puede soportar. Prefiere descubrir cuánto puede crear cuando deja de cargar aquello que nunca le perteneció. Esa diferencia marca el inicio de una nueva era en su evolución espiritual. Su fuego deja de consumirse sosteniendo estructuras ajenas y comienza a alimentar proyectos, ideales y sueños que reflejan auténticamente la grandeza de su alma. Así alcanza uno de los niveles más elevados de su recorrido astrológico. Comprende que el universo nunca le pidió convertirse en una pieza indispensable dentro de la historia de otros. Le concedió un arco, una visión amplia y un espíritu imposible de encerrar para que atravesara los límites conocidos y recordara que la verdadera expansión nace cuando el alma deja de buscar un lugar donde ser necesaria y comienza, simplemente, a ocupar el lugar para el que siempre estuvo destinada. Cuando Sagitario deja de querer ser imprescindible, comienza a experimentar un fenómeno interior que pocos perciben desde fuera, deja de reaccionar y empieza a elegir. Durante mucho tiempo, su enorme sentido de la responsabilidad, unido a su deseo de ver crecer a quienes ama, podía llevarlo a responder de inmediato ante cualquier necesidad. Sin embargo, la evolución astrológica le enseña que una vida guiada únicamente por las reacciones termina alejándolo de su verdadero propósito. A partir de entonces, cada paso nace de una elección consciente, alineada con la voz de su espíritu y no con las urgencias del entorno. Este cambio fortalece una virtud muy propia de Sagitario, la visión a largo plazo. El arquero deja de concentrarse exclusivamente en resolver el problema del presente y comienza a preguntarse, en un plano simbólico, ¿qué clase de persona desea ser dentro de 10 o 20 años? Esa perspectiva transforma completamente sus decisiones. Ya no invierte su energía en mantener situaciones que solo sobreviven gracias a su esfuerzo constante. Prefiere construir una existencia donde la armonía nazca del equilibrio y no del sacrificio permanente. La influencia de Júpiter se manifiesta entonces como una invitación a confiar en la abundancia del universo. Sagitario comprende que no necesita aferrarse a un único lugar, una única función o una única identidad para conservar su valor. El cielo siempre ofrece nuevos horizontes a quien se atreve a seguir caminando. Esa certeza rompe el miedo a ser reemplazado, porque descubre que nadie puede ocupar exactamente el lugar que corresponde a su esencia. Cada alma posee una vibración irrepetible, y la del arquero continúa expandiéndose allí donde decide sembrar su fuego. También cambia su forma de interpretar el reconocimiento. En el pasado podía experimentar satisfacción cuando los demás expresaban cuánto dependían de él. Ahora encuentra una alegría mucho más profunda al observar que quienes caminaron a su lado son capaces de avanzar con autonomía. Esa independencia ajena deja de vivirse como una pérdida y comienza a sentirse como una de las mayores victorias de su recorrido. Comprende que inspirar es infinitamente más poderoso que sustituir la fuerza de otros. En esta etapa, Sagitario desarrolla una relación mucho más consciente con sus propios límites. El fuego, cuando no se administra con sabiduría, puede consumirse intentando iluminar todos los rincones al mismo tiempo. El arquero aprende que incluso las llamas más intensas necesitan protegerse del desgaste innecesario. Por ello deja de dispersarse en innumerables direcciones y concentra toda su energía en aquello que realmente despierta entusiasmo, crecimiento y sentido. Esta transformación también modifica su manera de comprender el éxito espiritual. Ya no considera una victoria permanecer donde ya no existe aprendizaje solo porque otros esperan que continúe allí. Entiende que cada etapa tiene una misión concreta y que prolongar artificialmente un ciclo puede impedir el nacimiento del siguiente. Como las estaciones del año, cada fase de la vida posee una belleza irrepetible y una duración determinada. Resistirse a ese movimiento natural sería renunciar a la esencia aventurera que define a Sagitario. Otra manifestación de esta madurez aparece en su capacidad para convivir con el anonimato. El arquero descubre que no necesita ocupar siempre el centro de la escena para influir profundamente en el mundo. Hay actos silenciosos, decisiones discretas y ejemplos cotidianos que poseen una fuerza transformadora mucho mayor que cualquier reconocimiento público. Esa humildad no disminuye su grandeza, la vuelve todavía más sólida porque nace de la seguridad interior y no de la aprobación externa.
En el plano simbólico, la flecha de Sagitario deja de apuntar hacia objetivos impuestos por las expectativas de los demás y comienza a dirigirse hacia ideales que responden únicamente a la verdad de su alma. Esa precisión convierte cada movimiento en una expresión de coherencia. Ya no dispara por impulso ni por obligación. Espera el instante adecuado, respira con calma y lanza su energía únicamente cuando sabe que el propósito merece todo su compromiso. Con el paso del tiempo, esta nueva forma de vivir convierte al arquero en un ser extraordinariamente difícil de desestabilizar. Las opiniones cambiantes, las exigencias externas y los intentos de hacerle sentir culpable pierden fuerza frente a una conciencia que ha aprendido a distinguir entre el deber auténtico y la carga innecesaria. Sagitario comprende que no ha venido al mundo para demostrar continuamente cuánto puede resistir, sino para descubrir hasta dónde puede expandirse sin traicionar su esencia. Es entonces cuando alcanza una de las expresiones más elevadas de su naturaleza zodiacal. Su libertad deja de depender de las circunstancias y se convierte en un estado interior. Camina ligero porque ya no transporta expectativas ajenas. Mira el horizonte con ilusión porque sabe que ningún destino verdadero exige renunciar a sí mismo. Y avanza con la serenidad de quien ha comprendido que el universo no mide la grandeza por la cantidad de personas que consideran indispensable a alguien, sino por la fidelidad con la que esa persona honra el llamado único e irrepetible de su propia alma.